Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Augusto, Chapdelaine, o sea, Chapdelaine, que era un cura francés muy bueno, que estuvo en las misiones extranjeras, estuvo en China y allí pues empezó a hacer conversiones. Era bastante fácil, pero más fácil si eras chino. Como era francés, que no se parecen demasiado a los chinos, pues tropezó con un mandarín que se llamaba Hien, y Hien pues lo metió en la cárcel y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque no era el momento. Ahí, en cambio, cuando empieza la República de Sun Yat-sen, a comienzos del siglo XX en China, hubo un líder cristiano que se convirtió al cristianismo porque odiaba a los budistas, y bautizaba a su ejército con una manguera. Pero esto está acreditado, lo cuento de la memoria del comunismo. O sea, con una manguera había a lo mejor 10.000 tíos. Bueno, pues cogía la manguera, pero una manguera grande, tamaño chino, y entonces ya os llamáis todos pues Jesús, y ya está, no vamos a discutir. Luego cada uno se podía llamar pues como le pareciera. Por cierto, en muchos casos lo que hacían era adaptar el chino a un nombre español. Por ejemplo, dos hermanas, una de las cuales fue pues casi la mujer más importante en los 10 años que hubo de dictadura antes de la guerra chino-japonesa, con Chiang Kai-shek, una lesbiana tremenda, pues era hermana de Wang, y Wang se convirtió en Juan. Y la mejor difusora donde yo descubrí la poesía china, y siempre le estaré agradecida, y ahí está todavía no superada, la antología de poesía china, clásica, porque contemporánea lo que hay es sangre y miseria, es Marcela de Juan, en realidad Wang, que venían de Cuba, porque muchos chinos fueron a Cuba. Y entonces fíjense que Batista, que un dictador que al lado de Castro era un amigo de la humanidad, era mezcla de mulato, o sea, mulato blanco, negro y chino, y tenía los ojos achinados. Y en el humor cubano, que es absolutamente extraordinario, siempre había chistes, juegos, como se decía antes, juguetes escénicos de tres personajes, que eran el gallego, el español, que solía ser gallego o asturiano, que más llegaron para blanquear la isla, según la fórmula oficial que se publicó en el BOE, en el de España y en el de Cuba. Para blanquear la isla después de la independencia, 300.000 españoles de Galicia y de Asturias, sobre todo, fueron allí. Ya muy trabajadores y un poco torpes, llevaban fama. Había el blanco, que era el gallego, el español, el negro, que era muy simpático, gracioso, indolente, no trabajaba, y el chino, que engañaba al blanco y al negro. ¿Cómo? De 1000 maneras. Y esto lo veían todos y convivían y se mezclaban. Bueno, ahí está la mezcla de razas de Cuba, que además de un resultado absolutamente espectacular, porque a un mulato le añades un toque chino y te salen maravillas. Bueno, pues el pobre Augusto Chapdelaine no tuvo esa suerte. Y le cortaron la cabeza en China y al final no pudo evangelizar nada. Hoy entra otro frente por Galicia, que barrerá prácticamente hoy se limita al norte, pero imagino, porque esto de que esto es una ciencia y tal, relativamente. Imagino que ya a partir de mañana entrará al centro y a lo mejor llega al sur, o por lo menos a las Baleares, a lluvias, nieves según la altitud, etcétera. Ya bajan más las temperaturas. En Madrid suben, debe ser por la temperatura política, que ahora verán cómo está. La máxima nacional sigue en Murcia, debe ser que todavía anda por ahí Teodoro, 23 grados, 15 grados en Madrid, el último día de febrero, en fin. Y la mínima, Palencia, que se acerca a la máxima mínima, 5 bajo cero. Rosana, hemos estado en Palencia. Sí. El frío que se pasa en Palencia
con ese noble río que la cruza. Válgame Dios, qué frío. Tiene una catedral tan bonita. Es muy bonita. De las más bonitas de España. Junto con la de Zamora. Es verdad. Y la más rara. No es la más grande, no es la más eso, pero tienen algo especial. Bueno, pues así está el tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos con Rosana Viade y Daniel Muñoz a tratar de resumir. Es que cuando estaba escuchando el resumen de prensa extraordinario que hace siempre Silvia Rivero con Daniel Muñoz, pues de pronto me ha venido a la cabeza algo que les iba recordando, los chinos de Sant Cugat. Bueno, y publica Voz Populi algo que a mí me suena, y si está Paco Rosell de director le sonaría más, que ya publicó El Mundo y que yo comenté en la radio. Creo que ya en esta, porque ya estábamos aquí en Es Radio. Los chinos de Sant Cugat eran unos amigos de Illa, de Sant Cugat, del Vallès, que lo que hacían era inflar las comisiones. O sea, ellos decían, hemos traído 1 millón de mascarillas por un valor de 7 millones. Bueno, pues ponían 7 veces más. Inflaban 7. Es decir, cuando los de Navarra llegan a robar, los catalanes, se permite la generalización, han robado 7 veces más. Es decir, cuando tú vas, ellos han ido y vuelto varias veces. Es la dictadura catalana, es la dictadura del 3%, que llegó incluso al 30%. Que eso sí que es inflar una comisión. ¿Y por qué me he acordado? Porque la tarea real de estos tíos, que no tenían ni puñetera idea, por eso no servían más que basura, ni tenían contactos con China ni nada, es porque hacían las etiquetas de bebidas alcohólicas. Y yo hacía la broma de que le habían hecho la etiqueta de Anís del Mono a Rubalcaba, porque el Anís del Mono, el dueño de Anís del Mono, era un ferviente católico y no tenía mucha idea de la evolución, y entonces quiso hacer una burla de Darwin y le puso, el mono era Darwin, porque se decía, es que Darwin dice que el hombre desciende del mono. No es verdad, lo que decía Darwin es que el hombre y el mono venían de la misma raíz, tal, cosa que viendo a Óscar Puente es evidente. Cualquiera de nosotros. También podemos decir que muchos vienen del cerdo, pero ahí no me voy a aventurar. Lo cierto es que el corazón que más se parece al humano es el del gorrino común, o lechón. Bien, pero la historia, entonces, al hacer Darwin, al dibujante, que no sé quién es, pues le salió Rubalcaba, o sea, adelantó a Rubalcaba. Pero además, ese estilo socialista, calborota, con barbas, así, un aspecto desmejorado, como nocturno, que puede ser cualquiera de los que estamos visitando estos días. Podía ser también Luis Roldán, Óscar Puente cuando haga un régimen de adelgazamiento, porque ahora está un poco regordío, pero si adelgaza sale también la etiqueta de Anís del Mono, de finísimo paladar. Debo decir que yo soy un gran ferviente, aunque absteme ahora, pero adoro Anís del Mono, porque con las botellas de Anís del Mono hemos cantado villancicos muchos, y eso, más entrañable que eso ya no puede haber. Hace muy pocos años celebramos su centenario. Tengo una botella de Anís del Mono que me mandaron. Muchas gracias por acordarse de nosotros. No, a ustedes. Bien, ¿qué pasa con esto de los chinos de Sant Cugat? ¿Por qué tiene importancia? Porque ella era el ministro de Sanidad. Y porque los contratos que hoy aparecen por todas partes, va a ser difícil encontrar un ministro que no tenga relación con la trama. Pero es que es casi imposible. Hoy ya salían media docena y cada medio pues investiga en una... Y eso que tiene todas las televisiones. Si la derecha tuviera solo una, trabajando como La Sexta, por ejemplo, bueno, estaban ya en la cárcel, no en otro sitio, en la cárcel, porque no se atreverían a soltarlos, la mitad del Consejo de Ministros. Pues la mitad no, porque como los han renovado y han metido lerdos nuevos en vez de lerdos viejos, pero de hace muy pocos años. Y vuelve otra vez a verse la magnitud del robo que hoy saca Libertad Digital. Hoy hay que leer Libertad Digital, condonado por el Tribunal de Cuentas, a cuya presidenta echaron
Casado y Teodoro. ¿Por qué digo yo que hay que echar a Casado y Teodoro del PP? Porque se ahorrarían muchas explicaciones. Teodoro y Casado pactaron contra Ayuso, es decir, con Bolaños y con Sánchez. Ya estaba Bolaños en presidencia. Si sabía Sánchez, algo sabría Bolaños. Ayer se les escapó, por cierto, aunque tiene un aspecto muy desmejorado. Yo le aconsejaría por su salud que deje de hacer daño a España y que se cuide. Porque vamos, es que una sesión más como la de ayer y se lo tiene que llevar el Samo. Pero, ¿qué hicieron? Pactaron la entrega al Tribunal de Cuentas para borrar la malversación de los golpistas catalanes. Echaron a Margarita Mariscal de Gante, que era la presidenta, y lo he contado muchas veces, primera ministra de Justicia de Aznar, persona de una probidad. Tal vez no era la alegría de la huerta, ni falta que hacía, pero era una persona de carrera formal, absolutamente íntegra, etcétera. Y los tenía pillados. Estaban todos pillados por malversación, que para Europa es más grave que dar golpes de Estado, porque no se les pasa por la cabeza dar golpes de Estado, pero robar sí. La malversación es uno de los delitos, junto al terrorismo, que son el punto flaco de la ley de amnistía. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron Casado y Teodoro? Entregaron el Tribunal de Cuentas, pusieron una socialista sin ningún mérito, excepto ser socialista, a cambio de que les ayudaran en su lucha contra Ayuso, la enemiga común. Es que fue exactamente así. Y entonces pone a Enriqueta Chocano. ¿Y qué hace Enriqueta Chocano? Pues cuando encuentra que de los se dice pronto, de los 2.000 y pico millones, algunos cifran en 2.500 millones, presupuestados por ella para el gran contrato que se dice, 748 millones no están justificados. 748 millones son más que los ERE. En solo una pieza. ¿Y qué hace la señora Chocano? ¿Qué hace el Tribunal de Cuentas socialista gracias al PP de Casado y Teodoro? Ni caso. Lo archiva, lo oblitera, lo aparta, lo borra, lo margina. No lo tiene en cuenta. Anda que si Pilar Alegría pudiera hacer tantos sinónimos seguidos, no nos la quitamos de encima nunca. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema de fondo es que esto es una red de corrupción que era el gobierno. El gobierno crea un monopolio, y crea un monopolio para robar, que es para lo que se crean los monopolios. Los monopolios cuando el Estado, que siempre es un gobierno, el Estado en abstracto no existe, siempre hay un gobierno, que si crea un monopolio como el que quiere crear Escrivá, es para robar, es para apropiarse de fondos públicos. Y es exactamente eso lo que está apareciendo. Cuando se decía esto es la punta del iceberg, uno está en el iceberg. Bueno, pues el iceberg o el seaboard, en fin. Es decir, esta es la puntita de la manta. La manta es el gasto del Estado en manos de una pandilla de delincuentes que desde el principio fueron a llevárselo. Pero como fueron a llevárselo en Andalucía desde que tomaron el poder, desde Juan Guerra, que llamaban mi hermano. Por cierto, Koldo también tenía un mi hermano, Joseba, que ahora aparece también en todos los papeles de la Guardia Civil. Hoy aparecen fotos, etcétera. Debo decir que a mí estos atestados de la Guardia Civil no me demuestran nada. Lo importante es la foto de conjunto. Luego ya tiene que venir el juez a ver lo que son indicios, lo que son pruebas, etcétera. Todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero también tenemos derecho a defendernos los ciudadanos de los ladrones, sobre todo si están en el poder. Y ayer, en el Congreso de los Diputados, lo que vimos es una oposición que debe estar haciéndolo muy bien porque hoy el país está que escama. ¿Cómo le llama? Un disciplinado de ejército o algo así, de artilleros. De artilleros. Bien tellado. No cabe mejor elogio. O sea, si disciplinado ejército de artilleros, lo que no ha tenido nunca el PP, por cierto. Y efectivamente, ayer, a pesar de que muchas cosas ni entraron, porque hay tantas, pero es igual, irán corrigiendo el tiro. Solo con lo que aparece hoy, que no sabíamos ayer, ya hay para todo. Si Vox no se hubiera echado a perder en su día, y no fuera más útil para la oposición seguir desgastando al gobierno, era el momento de una moción de censura.
que es lo próximo que le va a decir. Como ya no pueden atacar al hermano de Ayuso, porque ya es ridículo, y se le ríen cuando hablan. Somos implacables contra la corrupción. Ja, 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 ja. Pero claro, la oposición está partida, Vox juega a hacerle el trabajo sucio a Sánchez, porque es la realidad, aunque ayer Pepa Millán ya apuntó maneras parlamentarias. Por primera vez, una cosa no quita la otra. Que el partido esté perdido no quiere decir que neguemos, igual que recordaba yo ayer, que no recuerda su partido, desde la demanda, la querella, mejor dicho, que pusieron en el año 2020, en abril, Stegman y Macarena Olona, por esta cuestión de los fondos, o el discurso, la interpelación de Patricia Rueda en el 22, que fue extraordinaria, con la mitad o más de los datos del caso Koldo. Es decir, que se sabía. Igual que lo de los chinos de San Cugat, a mí se me había olvidado ya la empresa. Pero qué más da, si es evidente. Hicieron un monopolio para solo comprar ellos. ¿Por qué solo ellos? Cuando había tanta necesidad, tanta urgencia. Para robar, no hay ninguna explicación. Bueno, no es poca explicación hacerse ricos. Así que vamos a contarles, Rosana, lo que pasó ayer en la sesión de control. Pero ya les digo que prácticamente cada día se va ampliando el núcleo de ministros implicados en una trama que en realidad es un pulpo. A la mafia le llaman en Italia la piofra, el pulpo. Todos son brazos que llegan a un montón de ministerios y a un montón de ministros, porque claro, como Sánchez los consume y cambia continuamente de ministros, los quema, bueno, pues el que hereda, como vemos hoy, por ejemplo, pues la trama lo que quería era conservar a su alfil, y hoy aparece el alfil que con Óscar Puente mantiene la trama, presuntamente. ¿Pero qué? ¿Y quién se acuerda de Raquel Sánchez? Que también hoy, algunos, no sé si es la razón, también se acuerdan de Raquel Sánchez. Pero es que vayas por donde vayas. Tú coges el Consejo de Ministros, quitas a los de Podemos, que es una pandilla de inútiles, y no se enteraban de nada, estaban ahí para jorobarnos la vida, pero los que se llevaban de verdad la pasta, los socialistas, y lo sabía ayer, Feijóo empezó, bueno, con un morterazo, que es como hay que empezar una batalla. Usted lo sabía y lo tapó todo. Y se le escapó. Es decir, y el señor ministro de la Presidencia no lo sabía. Y la señora fiscal general, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no lo sabía. Información vaginal, éxito asegurado, con el trato prostibulario que tenían habitualmente sus contactos. En fin, vamos con ello. Sí, Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control y horas más tarde Isabel Díaz Ayuso en el radio señalaron ayer a Pedro Sánchez como el líder de una trama corrupta. El Partido Popular señala directamente al presidente del Gobierno como el máximo responsable de una trama con ramificaciones en varios ministerios y gobiernos regionales de dimensiones aún por determinar por parte de la UCO, primera sorprendida ante la magnitud de los 5 contratos que en estos momentos se están investigando. Tal y como les cuenta Libertad Digital, Sánchez ya estaba al tanto de los hechos en el año 2021 cuando destituyó a Ábalos y le expulsó de su círculo más cercano. Grande Marlaska, ministro del Interior, Francina Armengol, presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, podrían ser los siguientes involucrados en la trama si el juez decide subir un escalón en la instrucción. Por otro lado, tal y como les adelanta nuestro periódico, la UCO sigue el rastro del dinero a través de posibles transferencias realizadas en los círculos más cercanos a los familiares. La pista también se sigue en el extranjero, en países del Caribe, Brasil o Luxemburgo. A pesar de ello, la Fiscalía Anticorrupción no vio necesario solicitar prisión para los imputados. Hoy varios medios destacan que el empresario Víctor Aldama accedía con su pase especial al Ministerio de Transportes, donde al menos 5 involucrados continúan trabajando. El titular de la sociedad que recibió las adjudicaciones de las mascarillas, Juan Carlos Cueto, aseguró ayer en la Audiencia Nacional, solo a preguntas de su abogado, que su intención era ayudar a conseguir mascarillas. Escuchamos a Pedro Sánchez respondiendo en el Congreso y a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso en la noche de Dieter. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Esta trama surge en la cabeza de su partido
está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política. Y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. Sí, hombre, yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Y a usted en particular, señor Feijóo. Sí. ¿Por qué cayó el señor Casado? Le define como político y también como persona. Todo el mundo sabe que Sánchez es el líder de una trama corrupta que acecha a su partido y a su gobierno. Una trama que además hemos conocido, que ya se gestó antes de la propia pandemia. No tiene valentía ni tampoco decoro para dar explicaciones. ¿De quién venía el papelucho con la calumnia contra Ayuso? Encima con datos falsos. De la Moncloa. Pero si se lo confesó a Carlos Herrera. El que tenía que ir la mañana suicida de Casado, el que tenía que ir a hablar con Carlos mientras nosotros estábamos entrevistando a Feijóo, era Teodoro. Y Casado, no sé, para quedar bien con su señora, o no sé muy bien por qué, había hecho una promesa. Moriré, pues efectivamente. Se presenta con un papelucho que estaba hecho por la Moncloa. Porque ellos eran incapaces. Mira que era fácil, ir al portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y haber comprobado. No comprobaron nada. Estaban ciegos de odio. Nos la vamos a cargar. Lleva 3 meses diciéndolo Teodoro por ahí. Nos lo contó un día Marlaska, aquí... Digo, Marlaska, estoy bueno. Maruenda, ahora iremos con Marlaska, van a ver ustedes. Nos contó Maruenda, dice, pero ¿sabes lo que me dijo ayer? Y no estaba solo, habíamos como 14 periodistas, como estos con los que se reúne Feijóo cuando no debería. Bueno, que Ayuso no va a ser candidata porque se la van a cargar por algo del hermano. Del hermano. Porque sabía el hermano que es un modesto trabajador del ámbito sanitario de toda la vida, pero una familia humilde, sin recursos, en fin, normal dentro de la clase media baja, ilustrada, con carrera, pero que no había dinero. Yo siempre me guío para saber si alguien es corrupto o no, por dónde vive. Yo sabía que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no era corrupta porque vivía en la misma casa y con la misma novia desde que yo la conocí, siendo la primera concejal de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Yo sabía que Esperanza Aguirre metería la pata nombrando gente, pero que no se había llevado dinero porque vive en la misma casa y con el mismo marido en el que la conocí. Y cuando alguien vive en la misma casa después de 30 años en la política, es que no roba. Y ya no les cuento si vive con la misma pareja, entonces bueno, ya es seguro. Pero primero, ¿se acuerdan ustedes de váyase, señor González? Pues ya dijo Feijóo que si él se ponía a ser duro, era más duro. Bueno, es que aquello es una broma al lado de lo de ayer. Sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó. Y lo malo no es que lo diga con esa claridad, lo malo es que es verdad. Y el otro, que es un indigente intelectual, va y trata de refugiarse en Casado, que aún todavía lo llamarán a declarar. Esto pasa por no echar del partido a los que hay que echar. Llevo diciéndolo desde el primer día. Bueno, ahora vamos con quiénes son los afectados. ¿Cuáles son los brazos de la piofra? O sea, del pulpo de la corrupción. Pues hay por lo menos 2 ministros y la presidenta de las Cortes, tercera autoridad del Estado, que no es que estén quemados, están calcinados. Es que no hay manera de salir. Uno de ellos es Marlaska, el ministro del Interior, que ayer defendía en esa sesión de control los contratos de su departamento, la compra de mascarillas. Los populares, por otro lado, subrayan la declaración de Armengol y Ángel Víctor Torres en la comisión de investigación que se va a desarrollar próximamente en el Senado. Están convencidos de que forman parte de esta trama, que tienen un papel protagonista. En el Congreso, por su parte, el grupo ha presentado hasta 33 iniciativas en torno a la trama, mientras Vox pide la dimisión del gobierno en bloque
y reclama recuperar las investigaciones de altos cargos del Ministerio de Sanidad. En Canarias, Partido Popular y Coalición Canaria se unen para poner luz y taquígrafos a los contratos firmados por Ángel Víctor Torres. En el Parlamento Autonómico se ha creado una comisión de investigación al respecto. Cuenta Voz Populi que 2 sociedades mercantiles están en el punto de mira por cobrar beneficios de estas adjudicaciones. El expresidente canario, hoy ministro, preguntado este miércoles por Pedro Muñoz Abrines en el Congreso. Lo que tiene que decir es quién llamó a la señora Armengol, quién le llamó a usted o a su actual jefe de gabinete para darle el nombre de soluciones de gestión. Lo que tiene que explicar es por qué obedecieron, por qué dijeron sí, porque el señor Lambán dijo no. Yo le explico, señor Abrines, cuál es el proceso. Llega la propuesta a los directores de los servicios, que lo envían automáticamente a los funcionarios, que son los que terminan decidiendo si se contrata o no con una empresa. Y luego el material se comprueba y si está acorde se paga y si no, no se paga. En fin, la verdad es que el nivel intelectual está a la altura del nivel moral, solo superado por el nivel de intoxicación. Así, la televisión pública canaria, que pagan todos los canarios, y si tiene deudas canarias, todos los españoles, igual que todos pagamos la TV3, que paga los sueldos más altos de las televisiones de toda Europa, dedicada a insultar a los españoles, a los que hablamos español, y a calumniar sistemáticamente a quien le apetece. Así funcionaba la cosa. Estos 12 millones de coldos, y ahora mismo, hace unas horas, la Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella contra Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna y otras 2 personas por malversación y blanqueo de capitales en la venta de mascarillas por un total, creo que son casi 25 millones de euros, ¿no? Es el caso más espeluznante de todos los que se han planteado. Pasamos de 4, cuando fue la compra, fuimos a 12, 13 cuando fue el tema de Coldo, y ahora nos encontramos con 25 millones de euros en liza, ¿no? Es una información que acaba de publicar la cadena SER a nivel nacional, y que yo creo que al tema. Es que está absolutamente ceñido al tema. Significa que se entra dentro Órdenes de dirección. Javi Rodríguez. ¿Perdón? ¿Órdenes de qué? ¿Órdenes de qué? De dirección. Órdenes de dirección. Le manda callar. Cállate, Rodríguez, que no sabes con quién estás hablando ni de quién. Claro, estás hablando del amo. Esta es la realidad. Pero abiertamente. Hay que decir que no es un programa de la televisión pública canaria, sino de una productora cariñosa con el poder político socialista. Así se está tapando todo. Que no se puede tapar. No se puede tapar. Este es el primer escalón. Vean el programa especial, que se puede ver en Libertad Digital, que hicieron ayer Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez, sobre los escalones. Y ahí explica muy bien algo que yo he explicado aquí y que Ábalos trató de desmentir el otro día. Si me hubiera querido llamar el Supremo, me llama. No, querido. No. Tiene que parar la investigación, mandarla al Supremo. El Supremo se tarda lo que tarde. Y cuando ya está a punto de sentencia, hace lo que hicieron los de los ERE, los Griñanes y Chávez. Y Marichu Montero, Marichus, que era consejera con Griñán y con Chávez y con todo el mundo, porque lleva allí desde que se fundó Andalucía. Que, por cierto, serían Tartesos. Ayer el Día de Andalucía, qué vergüenza que sigan celebrando a Blas Infante. ¡Qué vergüenza! No hay que tocar la memoria de todos. Léanse los 2 libros de Serafín Fanjul. Todo lo que se cuenta, lo que dice Blas Infante de los moros, es falso, excepto que él se convirtió al Islam. ¿Ese es el futuro que quiere Juanma Moreno? ¿La Semana Santa islámica? Es que aquí o se da la batalla a las ideas o se pierde la batalla política. Y no hay alternativa. Y la batalla de las ideas se da en los medios de comunicación. No se trata, como hicieron Mariano, Soraya y Montoro, siniestro vampiro, de pactar con la Sexta que a ellos 3 no los tocaban, pero que a los demás del PP que los machacaran. Esta es la cuestión. Bueno, me conecto con el planeta, con Iberia.
Me imagino la experiencia de ver el atardecer en Doha desde una duna del desierto. Ya puedes disfrutar de ese momento con los vuelos directos de Iberia entre Madrid y la capital de Qatar. Solo tienes que reservar tu vuelo en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras, y mientras en España hacemos el censo de la piovra, les recuerdo, es una serie, debe ser de los años 80 o 90, una serie de televisión italiana extraordinaria que describía, enfocando el asesinato de Falcone, etcétera, el funcionamiento interno de la mafia. La omertá, cómo nos tapaban a otros, etcétera. Y era como un pulpo, que tenía un brazo en la justicia, otro en la fiscalía, otro en el gobierno, otro en el AMPA, otro en la administración local, otro en los contratas de basura, otro en la construcción. Había, y por supuesto en los medios de comunicación. Y ahí estaban todos. Pero tenía tantos brazos el pulpo que, claro, al pulpo si le cortas un brazo le crece, porque es pulpo. Bueno, pues mientras estamos aquí con el pulpo de la corrupción sociata, mientras en Europa hay un clima complicado. Cuando el otro día Macron, que es presumido, fatuo, insoportable, pero no idiota, dijo que había que pensar en mandar tropas a Ucrania, estaba hablando en serio. Dirá, no, presumió. No, presumió, pero arriesgó, porque esto de mandar gente a la guerra no es popular nunca. Mira en Estados Unidos. La propaganda antisemita progre ha hecho efecto en los votantes republicanos y en los demócratas, que dicen que está bien violar a judías, que está bien, que los islamistas, violan porque son así y matan porque son así, pero claro, algo habrán hecho. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los medios siguen las consignas, no consignas, lo que leen en las universidades convertidas en nidos de totalitarismo abyecto. Si cerraran todas las universidades norteamericanas 3 años, no se perdía nada. Y si licenciaran al 80% de los profesores de políticas, todo lo que sea ciencias sociales, tampoco demasiado. Pero mientras en España, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos en Europa y Europa tiene una guerra en Ucrania. La tiene Europa, no la tiene Ucrania. La tiene Europa. Una victoria de Putin sería la caída de Polonia. Es que gente parece imbécil. Una victoria de Putin, y en Vox hay unos cuantos putinianos y putinejos, que no salían de Russia Today. Bueno, Ariza era el que daba la señal de Russia Today. Pero conviene recordarlo. Si dejamos caer a Ucrania, lo siguiente es Polonia. Y así empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea que vamos para que Ursula von der Leyen, que es la viva imagen de la incompetencia matizada por la corrupción, Ursula von der Sánchez, solo a una lerda, a una aristócrata de extrema derecha que se hace de extrema izquierda ecologista y que descubre que el lobo es malo cuando se le come un pony. Porque tiene ponis, tiene un castillo, tiene césped, tiene hectáreas, tiene ponis y naturalmente es Agenda 2030. Coja usted un millonario de derechas y verá un progre de izquierdas, pero vamos, hasta disfrazado de mendigo. Bueno, pues la mendiga de Úrsula ahora dice que los estados tienen que ayudar a Ucrania. ¿Qué pasa? Pues que ve su puesto en peligro. Porque en las elecciones europeas puede haber una ola de derechas que puede ir por el buen lado o por el malo. El lado bueno es defender el campo y la ganadería. El lado malo es huir de Ucrania. Y tendremos que investigar cómo está Putin actuando ahí.
Bueno, se estará investigando ya. Pero vamos con Úrsula, la inútil. Ursula von der Leyen urge a los estados a proveer a Ucrania de más armamento. Cuando se han cumplido 2 años de la invasión de Putin, la presidenta de la Comisión Europea abre ahora la puerta a utilizar los activos congelados a Rusia y a sus oligarcas para comprar armas y munición para las tropas de Zelensky. Como hiciera Macron días atrás, la alemana advierte del riesgo de que Putin ataque a algún otro país europeo. Puede que la amenaza de la guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de la guerra, pero hay que prepararse para ellos. El coste de una victoria rusa sería mucho mayor que cualquier ahorro que hagamos ahora. Y dirán ustedes, ¿y si estaban esos activos? ¿Por qué no se le dieron desde el principio a Ucrania? Porque querían que no perdiera, pero no que ganara. Porque en realidad Alemania dependía del gas de Putin. España ha doblado la compra del gas de Putin con el inútil este que tenemos en Moncloa. Bueno, inútil. Inútil es poco. Ustedes recordarán, porque lo comentamos aquí la semana pasada, que una vocal del Consejo del Poder Judicial, que se llama Mar Cabrejas, junto con Bolaños, mintieron a la Comisión Europea acerca de la corrupción del Estado de Derecho en España. Vino unos empleados, digamos, gente a ver qué está pasando en España. Pues se fueron a Cataluña, ¿qué pasa con el español? Pues que lo persiguen como los nazis perseguían a los judíos, pero tal cual. Porque los linchamientos de los padres que quieren que sus hijos puedan estudiar en español son tal cual. Noche de los cristales rotos. ¿Y qué dijeron las cabrejas del Consejo del Poder Judicial? Para que la gente vea cómo son los rojos en la justicia. Esto es lo que nos espera si al final Pumpido y Sánchez se salen con la suya. Y Bolaños dicen que no hay ninguna comisión para investigar a los jueces. Por supuesto que las hay, las habían votado ellos y además ayer se constituyeron. ¿Creerán ustedes que esta señora Cabrejas, por decoro, mandará una nota era la Comisión de Venecia, me parece, a la Comisión de Venecia diciendo me equivoqué? Es que, no sé, tenía un mal día, me caí, me dio un golpe, resulta que es verdad. Claro que estaban... De hecho, ayer se registraron las comisiones para perseguir jueces, con nombres y apellidos. ¿Ustedes creen que lo hará? ¡No! ¡No! Porque los pumpidos se creen absolutamente inmunes a cualquier ataque ético o, en fin, responsabilidad de al menos no mentir. Ya no digo que digan la verdad, o toda la verdad, pero al menos no mientan. Y mintieron. Cabrejas mintió, Bolaños mintió a la Comisión de Venecia. Y esto es lo que ha sucedido ayer. El PSOE cumple con los separatistas y registra en el Congreso las 3 comisiones de investigación del lawfare sobre la llamada Operación Cataluña, el caso Pegasus y los atentados yihadistas del año 2017. Mientras, el Parlamento Europeo pedirá a los Estados miembros que prohíban las amnistías y los indultos a personas como los golpistas o acusados de malversación. Además de PP y Ciudadanos, Dolors Montserrat y Maite Pagaza han denunciado en la Eurocámara la posible malversación de fondos europeos en el caso Ábalos. Se agudizan los ataques a la independencia de los jueces y la colonización de las altas instituciones del Estado. Se ha producido la investidura a cambio de una promesa de impunidad a delincuentes juzgados o imputados en graves delitos. El gobierno de Sánchez ha eliminado el delito de sedición, ha rebajado las penas por malversación, han indultado a delincuentes que reiteran su intención de delinquir. Y por si no tuviéramos suficiente, estalla una millonaria trama de corrupción dentro del Gobierno socialista de España, un presunto escándalo de comisiones ilegales durante la pandemia en varios ministerios y los gobiernos regionales socialistas, que también pudo usar fondos europeos para ello. Investiguen. Bueno, no es que pudo usar, es que usaron. Porque ya la información que apareció ayer u hoy, claro, es que vamos, de un día para otro van destapándose todo. Han robado tanto, han malversado tanto, que en cuanto levantas un poquito el pico de la alfombra, no es que te salga polvo, te salen cocodrilos, dragones, Pokémon, te sale de todo. Y dice, pero bueno, ¿cuánto había en esta alfombra? Y dice, no es alfombra, es la cueva de Alibaba. Llegaron a robar, robaron desde el principio, como Andalucía, como Cataluña, como Valencia, y siempre con un hermano. Ya faltaba el hermano de Koldo, pues ahí está. Hay dos ya. ¿Ah, dos? Hay dos. Claro, es que aquí están, son sobreabundantes, como el propio Koldo es sobreabundante. ¿Qué personaje
¿Sabes a quién me recordaba? ¿Sabéis? Ábalos en su puesta en escena, a Villarejo. Esa mezcla de argumentos mafiosos con supuestas intenciones patrióticas y admirables, tal, digo, pero si es que es Abalejos, o sea, es que es Abalejos, es que es calcao. ¿Por qué? A lo mejor el guión lo ha hecho él mismo, porque seguía un guión, incluyendo las faltas de sintaxis. Bueno, conviene recordar que Putin es un asesino, genocida, pero que empezó su carrera como asesino del KGB. Estaba en la Alemania Oriental para delatar a los que querían huir al oeste y le podían disparar por la espalda, los bopos, que así se llamaban los... Libre, la canción de Nino Bravo, es esa. Pues Putin estaba para que mataran al de Libre, al de la canción. Libre, bueno, pues no, muerto. Putin, ese es Putin. Y al último que ha matado, o el penúltimo, porque no sabemos exactamente cuándo murió Navalny, parece que le entregan ahora el cadáver, siempre que no pregunte mucho a la madre, bueno, una cosa sordida hasta la extenuación. Pero es que en Villajoyosa mataron el otro día a un, dicen, desertor. Bueno, desertor no, que huyó porque no quería masacrar ucranianos. Lo mataron en Alicante. ¿Y quién ha investigado eso? ¿Marlaska? ¿Cómo voy a investigar Marlaska a Putin, que es el Grupo de Puebla? Que tenemos a todo el gobierno socialistas y comunistas metidos en el Grupo de Puebla. Primer abogado de Putin es Zapatero, léase Sánchez. Enrique Santiago, el de las FARC, imagínense. Y así sucesivamente. Así que, claro, cuando ayer en el Parlamento Europeo, que empieza a servir para algo, incluso para España, nunca pensé, la verdad, poder decir esto, pero empieza a servir para algo. El Parlamento y la Unión Europea es el último clavo ardiendo, pues allí fue la viuda de Navalny. Sí, la viuda de Navalny ha denunciado en el Pleno de la Eurocámara que las sanciones y las medidas diplomáticas tradicionales contra Rusia no bastan para derrotar a Putin. Pide a Europa que investigue y corte los flujos financieros relacionados con el presidente ruso y sus aliados más estrechos. Yulia Navalnaya teme que mañana, durante el entierro de su esposo en Moscú, el régimen detenga a algún asistente. No estamos dirigiéndonos a un político, más bien es un monstruo. Putin es el líder de una banda de delincuentes organizada. Bueno, antiguamente empezó llamándose la Checa, empezó llamándose la Betcheca, luego la Checa, dirigida por un polaco y cuya jefatura era de letones, que fue el sucesor de Dezinski, que afortunadamente murió pronto de cáncer, porque era muy inteligente, aristócrata polaco. Como era polaco, odiaba a los rusos, le encantaba matarlos. Y luego letones, que también odian a los rusos. Y entonces los puso Lenin, ¿por qué? Porque no les daba ningún escrúpulo matar a rusos. ¿Por qué pone Fidel Castro al Che Guevara a fusilar cubanos en La Cabaña? Nada más entrar en La Habana. Porque el Che nunca había estado en La Habana. Le daba igual matar cubanos. Esta es la realidad. Esto es el comunismo. Luego se llamó NKVD, en la Guerra de España, por ejemplo, luego se llamó KGB, después FSB, es la banda de Putin. Es el Estado comunista soviético creado por Lenin. No ha cambiado en lo sustancial. No, es el imperio ruso. ¿Qué leche es el imperio ruso? ¿Qué más hubiera querido un zar que tener la cantidad de territorios y de influencia que tuvo Stalin? Hombre, le hubiera encantado, en vez de Alaska, tener a Cuba, tener a Venezuela, tener a Bolivia, tener a Chile, casi tener a Argentina, tener a España, que más hubiera querido cualquier zar. Y eso son los comunistas rusos, no, soviéticos, porque ante todo son comunistas. Y por último, puede haber un acuerdo agrícola. Me suena muy mal, porque falta un sindicato, la Unión de Uniones, que es el más movilizador, y SOS Rural, y si no están, si pacta un ministro, que también aparecerá cualquier día, en cualquier papel comprometedor, porque este Planas es de UPA. Pero si tú pactas con unos sindicatos no representativos, la huelga no se acaba.
¿A qué va? A romper la huelga. Y lo dijimos desde el principio. Si tú no tienes claro los planes, el gobierno romperá la huelga y destrozará la reivindicación justísima del campo español. Pero vamos a ver qué pasa. El Gobierno y las asociaciones agrarias avanzan en las negociaciones. Asaja, COAG y UPA destacan que se están dando pasos, pero aún no se han concretado las medidas, por lo que advierten que si no llegan soluciones seguirán con las movilizaciones. El ministro Luis Planas les ha emplazado a un nuevo encuentro la próxima semana para fijar que esas medidas puedan aplicarse de manera inmediata, como en la declaración de la PAC de este año 2024 y las condiciones de las ayudas. Yo creo que no lo hemos logrado, pero estamos un poco mejor que antes del Consejo del lunes. Es decir, hay una conciencia generalizada de que este tema está sobre la mesa y tenemos que plantearlo claramente. Ahora ya no somos los proponentes, es decir, España y Francia básicamente, sino que hay otros países que reconocen ya la realidad del tema. Esto tiene una pinta malísima. Encima de la mesa está el cenicero. ¿Cómo que encima de la mesa? Quiere decir que está en el telediario. Pero en el telediario, si los que se han movido no están firmando... Pero si es que el problema de fondo es la política agraria común sometida a la transición ecológica. El problema de fondo son las malditas renovables. Los que se están cargando en toda Europa, no solo en España, la agricultura, la ganadería, el paisaje, la silvicultura, todo son los malditos econazis. Porque son los verdes alemanes que siguen cantando, pues eso, como los nivelungos, a la piedra, al hermano árbol, o río padre y todas estas cosas. La Pachamama, pues es nazi. Y ver las estrellas y esas cosas. Pero ¿eso en qué se traduce? En que tenemos que empobrecernos todos para vivir más en contacto con la naturaleza, bañarnos desnudos como Sigfrido, esperando que caiga una hoja, a ser posible en algún sitio estratégico, claro, porque imagínense. Pero si es que estamos en lo de siempre. Esto es lo que llamaban antiguamente los comunistas, los nazis bistec, que eran pardos por fuera, el uniforme de Hitler, las SA, pero rojos por dentro. Era un bistec poco hecho, digamos. ¿Qué pasaba con el bistec? El bistec era pardo por fuera y luego la parte roja, por supuesto, la tapaban igual. Nunca hubo una rebelión, ni en las SS, ni mucho menos en las SA. Es más, lo que hizo Hitler fue cargarse toda la cúpula gay de las SA. En una noche degolló, ni se sabe. Estaban pecando, no podían publicar. Estaba yo con mi novio y va y me matan. La madre del novio. Estaba mi hijo con Rom y van y los degüellan a los dos. ¿Ustedes creen? Pues no. Pero así fue. Ese día dijo Stalin, ahora sí que Hitler es invencible. Y lo copió. Bueno, vámonos a la Mutua, Silvia. Qué bien está subir, por ejemplo, cuando es promocionar dentro de una empresa, subir a una cumbre para disfrutar de unas vistas maravillosas o subir ágil las escaleras, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye, sal corriendo. Si estás cansado de que te suban el precio de tu seguro, vente a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua. Bueno, pues yo me voy también, aparte de la Mutua directamente me voy a CaixaBank, que además siempre tiene unas exposiciones estupendas. Es verdad que la Caixa hace unas exposiciones buenísimas. Bueno, a la prensa económica. Vamos a ver, porque es curioso, solo ha habido 3 grupos humanos, sociales, que no han protestado por la ley de amnistía, que destruye España. Los curas, el IBEX 35, es decir, todo el aparato económico más o menos formal, y las asociaciones de la prensa. Qué casualidad. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, hoy Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días. Expansión y 5 días, los clásicos, no dicen ni pío de la trama de corrupción. Y hay que recordar que lo que estropea absolutamente la propiedad,
el funcionamiento de un capitalismo en un régimen democrático liberal es que no haya corrupción. De hecho, te diré, 5 días no lleva absolutamente nada en la portada. Expansión sí lleva un pequeño comentario, pero hay que buscarlo porque no está destacado en la portada. Habla de ofensiva del PP para acercar a Sánchez por el caso Koldo. Esa es su gran aportación. Tú fíjate, aportación. Bueno, vamos al libre mercado, que sí, ahí hay una aportación. Ahí estamos con la información que nos ofrece hoy Carlos Cuesta, que ya domina la portada Libre Mercado, Libertad Digital. Sánchez conocía el caso Koldo cuando destituyó a Ábalos ya en 2021. ¿Por qué? Pues porque Hacienda investigaba los movimientos de dinero que había hecho el señor Ábalos y constaba en los informes. ¿Y quién estaba en Hacienda? Marichus. Sí, señor. Que casualmente también estaba en Hacienda cuando el latrocinio de los SEDE en la Junta de Andalucía. ¿Será que María Jesús Montero también conocía lo que Conocía perfectamente. Cuando el otro día dice... Yo sé lo que haría, en vez de Ábalos, claro, harías exactamente lo mismo que ha hecho este golfo. Fíjate que leyendo también la portada del Economista, esa constante... Sí, aunque sea de oídas. De Ábalos, aludiendo al Tribunal de Cuentas, es que resulta que el Tribunal de Cuentas, es lo que cuenta ahora mismo el Economista, destaca que tanto Illa en Sanidad como Escrivá en Seguridad Social usaron en 2020 la crisis del COVID para dar contratos a dedo, pero no de mascarillas, sino de consultoría y obras en ese caso. Amigo Escrivá. Utilizaron el procedimiento de emergencia por el tema de la pandemia. Empezaron a robar desde el primer día todos. Si alguno no robó, yo creo que los de Podemos no robaron porque no les dejaron. No por falta de voluntad, porque mira, Galapagar. Pero claro, no estaban al tanto de lo que llaman los cursos el know-how. Sí. ¿Cómo se roba? Pues chico, tienes que tener experiencia. Sí, empiezas centralizando las compras. Primero no el monopolio. A nadie. El monopolio. Luego no dejas que entre nadie a competir contigo. Y luego te llevas lo que te apetece. Eso es. Bueno, vámonos a las noticias de cercanía, porque solo planteo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Ábalos y Calviño? Calviño ha vendido, se ha corrompido y a cambio de presidir el Banco Europeo ha traicionado a Madrid. ¿Cuál es la diferencia? Aparte que Calviño tenía a su marido repartiendo fondos, etcétera. Pero es un caso de corrupción como yo no he visto, escandaloso. Cuando ya tenía concedida la sede de la lucha contra el blanqueo de dinero, que son miles de trabajadores de altísimo nivel que se instalarían en Madrid y que da prestigio además a la ciudad, va y la traiciona a cambio del cargo. ¿Eso qué es? ¿Cuál es la diferencia con Ábalos? La cantidad y el cargo. Vamos a ello.